continuar con la presentación directamente al doctor Zúñiga, a la empresa Cardiomed, que es representante y nos auspicia hoy día, y nos representa la marca Jotec de CryoLife. Y gracias a ellos estamos con las posibilidades de podernos conectar vía internet con todo el país y varias partes del mundo inclusive. En primer lugar, muy felices por esta acogida. En realidad, estas reuniones se presentan, se discuten y se amplían técnicas y experiencias entre los diversos grupos que manejan los problemas de arterias, corazón y venas. Entonces yo creo que va a ser una reunión muy interesante y lo que vamos a escuchar realmente va a ser importante para discutirlo posteriormente. Para los que no me conocen, voy a volverme a presentar. Soy el doctor Hernán Aste, cirujano cardiovascular de ya larga data. ¿Qué vamos a hacer? Así es la vida. Y que hoy tengo el agrado de poner en la mesa, y el honor además, dos puntos importantes. En primer lugar, el tema. El tema que es los dispositivos ilíacos ramificados. Sabemos que estos son injertos que han dado pie al desarrollo de muchos injertos ramificados en otras partes del organismo, como son los aneurismas toracoabdominales, por ejemplo. Gracias a esta investigación y conocimiento y experiencias con los injertos ilíacos ramificados, se han podido hacer perfeccionamientos desde la época de Greenberg. Imagínense, Roy Greenberg fue uno de los grandes impulsores de este tipo de injertos. Y obviamente han disminuido el índice de complicaciones y han mejorado los resultados a largo plazo. Sabemos que los injertos ilíacos ramificados, como lo va a explicar después nuestro expositor, han dado pues grandes, digamos, resultados en todas partes del mundo. Y hoy en día ya es la elección en realidad. En segundo lugar, lo que quiero presentar es al expositor. El expositor es el doctor Carlos Zúñiga Luna, cirujano cardiovascular y endovascular que trabaja en el Hospital Guillermo Almenara, acá en Lima, Perú. Y es, además de todo esto, un médico de amplia experiencia, más de 10, 15 años en el trabajo, y es presidente de la Asociación Peruana de Angiología y Cirugía Vascular y Endovascular acá en Perú. Entonces, sin más preámbulos, vamos a dejar, digamos, la palabra y el micrófono al doctor Carlos Zúñiga Luna para que nos hable de un caso muy interesante y además de un poquito de experiencias en los injertos ramificados ilíacos. Doctor Zúñiga, adelante, por favor. Buenos días con todos. Espero se escuche bien. El plan y la intención ahora es de presentarles un caso, básicamente las imágenes del procedimiento, ir discutiendo el trámite de cómo se realizó y con eso generar pues las preguntas respectivas para después tratar de solucionarlas o de responderlas entre todos y lograr algo bueno de este conversatorio. El caso es un caso clínico, un aneurisma abdominal más con un aneurisma ilíaco izquierdo. Como ven ahí, esa es la tomografía, el angiotem inicial. Hay un aneurisma relativamente pequeño, 4 centímetros con 45 en realidad, un aneurisma ilíaco que llegaba a 30 milímetros, por lo cual se decidió y se planteó la posibilidad de tratarlo, todo en completo, de una forma endovascular, un paciente varón de 65 años. Y eso es el planning o el planeamiento gráfico del procedimiento. Se ve ahí las medidas respectivas en los puntos necesarios para poder planificar el procedimiento. El cuello de la aorta infrarrenal, un cuello largo, sin mayores problemas. Una dilatación que llegaba a 45, que obviamente si hubiera sido la única área comprometida no tenía indicación en el momento, pero ya que íbamos a tratar un aneurisma ilíaco de 32, el cual ya tenía indicación, decidimos hacer todo completo con una prótesis bifurcada y salvar esa hipogástrica. La hipogástrica, si bien es cierto, tiene un diámetro de 15, ligeramente dilatado a lo que esperábamos, pues era un punto a tener en cuenta y quisimos, como repito, rescatarla. Y en función a eso, algo importante a tener en cuenta cuando uno trata de
de salvar esta rama importante, es ver justamente qué longitud tiene antes de sus ramificaciones, porque va a ser importante. La idea es salvarla y salvar las ramas la mayor cantidad posible para poder manejarlas. Y como ven ahí en el gráfico, tiene una longitud de una hipogástrica común, podríamos decir, más o menos 4,45 milímetros, pero luego sale una rama muy grande, una rama anterior, y una rama posterior muy pequeña, de 5 milímetros o de menos, que a la hora que vimos radiológicamente la van a ver, es más pequeña, por lo que decidimos anclar en la rama anterior esa prótesis ramificada, y con eso salvar esta rama posterior, que era la que básicamente daba la mayor cantidad de irrigación al piso pélvico. Con esta planificación, lo que teníamos para hacerlo, y el dispositivo que usamos fue un dispositivo bifurcado de IoTech de 28 por 13 por 150 de longitud, y una extensión ilíaca ramificada para poder acceder. La ventaja es la diversidad de diámetros y de extensiones en la extensión ramificada, que permite acomodarnos a esa anatomía. Dadas las longitudes, planteamos, y durante el procedimiento lo definimos por completo, ver la posibilidad de anclar esta rama ilíaca bifurcada directamente al cuerpo bifurcado de la prótesis. Esa es una opción. Otra opción hubiera sido usar una extensión puente o de bridge entre la ramificada y la extensión, entre la bifurcada y la ramificada, pero en este caso nos pareció que anatómicamente podíamos hacer eso, y cosa que decidimos posteriormente en el campo operatorio. Los dispositivos que se usaron fueron estos: una endoprótesis de aorta abdominal Etegra de 23, 13, 80 de cuerpo por 150 de longitud, una extensión ilíaca 18, 12 de 65 por 56 de longitud, y tres stents Graf con las medidas que ven ahí: 6 por 58, 8 por 57 y 10 por 57. Decidimos el acceso por el lado derecho, obviamente, pues que era el lado izquierdo el que íbamos a tratar la parte ilíaca. Y tal como habitualmente lo hacemos, ya eso es algo de rutina, no usamos, siempre tratamos de ahorrar la mayor cantidad de contraste para el paciente, y lo que hacemos habitualmente cuando ya tenemos el plan hecho, pues es tomar nuestra primera toma angiográfica con contraste cuando ya tenemos subido el cuerpo, que ya previamente por la planificación hemos decidido que es el que se va a colocar. Entonces, como ven ahí, ya está subido el cuerpo bifurcado, y simplemente nos estamos guiando de las ramas renales para poder decidir dónde dejarla. Esta es otra parte de lo que habitualmente se hace a la colocación. Abrimos parcialmente la prótesis, y una vez abierta, pues nuevamente nos reubicamos a la altura a la que queremos dejarla. Si ven ahí las marcas del borde de la prótesis que está cubierta, son bastante visibles, y nos permite dejarlo en la zona que corresponde, ¿no? Ahí tenemos ya la prótesis abierta, puesta en la zona donde hemos marcado, que es nuestra renal más baja, para poder dejarla, ¿no? El siguiente paso fue canular la rama contralateral, como en un EVAR habitual, colocar un pigtail centimetrado, con lo cual íbamos a definir si era factible poder hacer lo que habíamos pensado en un inicio: poner directamente la rama ilíaca, la extensión ilíaca ramificada, al cuerpo bifurcado. Tomamos las medidas respectivas, hicimos un control para poder guiarnos de dónde estaba la salida de la hipogástrica izquierda, para poder definirlo, y con eso vimos que era factible hacer la
la colocación de esta extensión ilíaca ramificada directamente al cuerpo bifurcado. Como ven ahí, lo que se hace y lo que se procede es pues, el acceso por el lado izquierdo, como poner una extensión habitual y guiarnos por las marcas respectivas. Esa prótesis, esta extensión ilíaca tiene una marca que, como se ve ahí, notoria, es una letra E, que marca desde dónde se va a abrir o comienza a abrirse la rama. Es importante porque eso nos va a orientar hacia qué lado se va a abrir esta rama. Entonces, si tenemos una E normal, o sea, no, leemos la letra E, esta se va a abrir hacia la izquierda de esta letra. Entonces, ya nos corresponde acomodarlo de acuerdo a la ilíaca que estemos tratando. Es así que lo otro importante acá es ver que es muy notoria las marcas que se tiene. Las dos marcas, los dos puntos marcan el inicio de la rama y un punto distal marca el fin de la rama. Entonces podemos tener de una manera bastante visible cómo vamos a desplegar y qué es de qué forma se va a abrir esta extensión. Procedemos a ir abriendo la extensión, habiendo definido el lugar donde la vamos a colocar. Como ven arriba hay una marca más o menos a la altura de la marca de la bifurcación de la prótesis para tener una buena extensión de overlapping para sellar en esa zona. Y la letra E, como verán, está invertida. En todo caso podría ser un símil de un número 3. Y eso nos hace darnos cuenta hacia dónde se va a abrir la rama ilíaca, en este caso hacia la cara interna umbilical. Vemos ahí las marcas también, como les digo, son bastante radiopacas, lo cual es bastante útil porque nos permite saber bien en todo momento dónde estamos y dónde se está aperturando la rama. Las dos marcas que son de la apertura, del ángulo de la salida de la rama que va a ir a la hipogástrica, y el punto donde termina dicha rama. Nuevamente más visible, aperturamos la extensión solamente hasta que la pata se abra y hacia que se abra la extensión, tal cual como hacemos en un cuerpo bifurcado de un EVAR. Una vez hecho esto, lo que hacemos es accedemos por vía braquial. Hacemos por vía braquial para poder tomar y para poder llegar hacia la rama. El hecho de estar con la pata cerrada aún dentro de la ilíaca común nos va a permitir fácilmente llegar y encontrar a la rama hipogástrica. La guía prácticamente no tiene hacia dónde más irse que no sea hacia la rama hipogástrica. El acceso a esto lo hacemos por vía braquial, bajo disección lo hicimos con un introductor largo 7 French y a través de él hicimos toda la cateterización. Como ven ahí nuevamente hacemos un control para ubicarnos en las ramas que queremos ver bien la ramificación de esa hipogástrica, porque habíamos decidido hacerlo hacia la rama posterior, hacia la rama anterior, la fijación. Y aparte también nos damos cuenta que realmente esa rama anterior es muy pequeña, por lo cual decidimos prescindir de ella, y lo que hicimos fue cateterizarla directamente, esa rama pequeña, y posteriormente saber que estábamos en dicha rama y embolizarla con un coil. Fue suficiente una rama pequeña, colocar un coil para poder embolizarla, y como se ve acá, y posteriormente cateterizar la rama que nos interesaba y hacia la cual íbamos a anclar esta ramificación. Una vez cateterizada nuestro lugar de anclaje de la extensión, pues procedemos a intercambiar eso con una guía de soporte, que en este caso fue suficiente con una guía Amplas para permitirnos bajar los stem graphs e ir creando el anclaje de la rama, ¿no?
Usamos el primer stent graft, que fue un 6x58. Uno segundo, que fue un 8x57. Y fue necesario uno tercero para fijar en la rama, que fue un 10x57. En una rama que tiene un diámetro de 8. Fue con eso que terminamos, verificamos la posición, que estuviera todo como lo habíamos planificado. Y bueno, después ya procedimos a extender y abrir, aperturar la rama contralateral de la bifurcada y el control final, ¿no? El control que obtuvimos final, manteniendo la rama ilíaca izquierda, que era el objetivo inicial. Bueno, básicamente era eso es lo que les traía, la presentación de ese caso y bueno, aprovechar con este caso, generar las dudas o las preguntas para poder discutir ese tema. Muchas gracias, Carlos. Realmente muy interesante tu presentación. Esto da pie, en realidad, aparte de discutir algunas cosas, da una especie de evaluación de lo que significan las ramas ilíacas, en este caso, que son hoy en día una herramienta muy útil en la cirugía endovascular. Unas preguntas nada más. ¿Qué pasa si no hubieses tenido ese aneurisma de la hipogástrica? ¿Hubiese cambiado mucho tu planificación? O sea, pues tienes unos stents ahí colocados, un coil en una rama. ¿Cómo hubiese cambiado si no hubieses tenido ese aneurisma? A ver, en realidad uno debe evaluar en la tomografía inicial. Se ve que, si bien es cierto, está dilatada esa hipogástrica, realmente no luce tan enferma. Hay hipogástricas que están dilatadas y que lucen con trombos murales y laterales y luce realmente enferma. Decidimos hacerlo y porque teníamos la opción de la conformación anatómica hacia esa rama grande, que prácticamente es toda la continuidad de la hipogástrica, pero en realidad hay parámetros hacia los cuales trabajar, ¿no? Una hipogástrica que mida más de 11 o 12 milímetros, pues ya se puede considerar enferma y hay que evaluar la real necesidad de rescatarla o no. Uno, porque realmente sí es que va a ser útil. Y dos, porque técnicamente va a volver un poco más complicado el procedimiento, puesto que vamos a tener que pensar en poner stents de diámetros mucho mayores, los cuales también por el acceso pueden comprometer técnicamente el procedimiento. En este caso, creo que la decisión fue por la anatomía que se presentó de esta hipogástrica en particular y de esa pequeña rama de la cual podíamos pensar prescindir para poderlo anclar en esa primera rama anterior. Pero eventualmente sí, si hay dilataciones de la hipogástrica, pues la decisión puede ser optar por no rescatarla. En este caso, en realidad, pudiera haber sido eso desde que teníamos la del lado derecho patente, pero existen otros casos en que ambas están comprometidas y a veces tenemos que decidir cuál rescatar, ¿no? Y una hipogástrica dilatada, pues hay que ver y sí, creo yo que hay que tener para decidir, ver bien si es que amerita o no amerita rescatarla para poder tomar la decisión, ¿no? Claro, Carlitos, claro. Buenas. Hernán, buenas, soy Fernando Bautista, no sé si puedo Fernando, preguntar. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo no? Claro que sí. Hernán. ¿Qué tal, Carlitos? Buenos días. Bienvenido, Fernando. Carlitos, te quiero hacer una pregunta que yo no sé si no lo escuché, pero no sé, espero no ponerte en problemas. Teniendo tan buena anatomía, ese aneurisma, ¿por qué no lo abriste? La decisión de poderlo hacer por esta vía fue básicamente, a veces tomamos decisiones y las tenemos a disposición. Yo creo, todavía sigo creyendo que hay opciones endovasculares que pueden mejorar. Los dispositivos cada vez tienen estudios de más larga data de durabilidad y
básicamente por ahí. El paciente era un paciente de 65 años. Si bien es cierto, no tenía algún antecedente positivo de algún factor de riesgo, que en el momento probablemente no lo era, había tenido un antecedente de un infarto previo. Al momento, por lo menos, la evaluación cardiológica no era crítica, tenía una previa, pero se decidió básicamente porque era factible, teníamos el dispositivo para hacerlo en ese momento y creímos que era una opción hacerlo. Estoy completamente de acuerdo, es lo que más estamos haciendo cuando no tenemos dispositivos en el hospital, como todos saben, pero en este caso decidimos hacerlo de esa manera. A veces hay que tomar algunas decisiones, incluso actualmente ante la globalización y el conocimiento de los pacientes. Muchas veces los pacientes llegan a nosotros ya con el conocimiento de lo que se les puede hacer. En este caso es un paciente que no se hizo en el hospital, se hizo en la clínica. El paciente sabía y tenía conocimiento de las posibilidades de hacer un procedimiento de este tipo. Es más, lo había revisado, consultado y visto, y creímos que era factible hacerlo. Se le explicó definitivamente todas las opciones y se le explicó también que el hacer un procedimiento endovascular de alguna manera lo conmina a estar siendo controlado posteriormente, pero fue una decisión conjunta con el paciente, ¿no? Estoy completamente de acuerdo que esta era una opción hacerlo en forma convencional también. Bueno, permítame una pequeña interrupción. Te agradezco, Fernando, por la pregunta, porque justo el año pasado, en el 2019, la Mayo Clinic, la clínica Mayo en Rochester, en Estados Unidos, hizo un trabajo bien interesante porque unió a casi 600 pacientes, hizo una evaluación multicéntrica además, de los cuales comparó las cirugías endovasculares con ramas ilíacas, las cirugías abiertas y las cirugías sin rama ilíaca endovasculares, pero con coils y plaques en las hipogástricas. Y en realidad, comparando la cirugía abierta de un aneurisma ilíaco con la cirugía endovascular con injerto ramificado, las diferencias son notablemente diferentes. O sea, quizá en un paciente joven que tiene un aneurisma aórtico puro o un ilíaca puro, quizá de repente abrirlo es una buena opción, porque la posibilidad de complicaciones es mucho menor. Pero en este trabajo de la clínica Mayo, el índice de complicaciones y la mortalidad inclusive es mayor considerablemente en los pacientes que hacen cirugía abierta. Obviamente es un solo trabajo, pero es un trabajo que captó a muchos hospitales en cuanto a data. Entonces creo que tiene un peso interesante, ¿no? No sé si tienen Sí. algo que comentar. Sí, mira, para empezar, no creas que no soy ningún endofóbico. Más bien, digamos, nosotros hemos No, empezado el tema no. del endovascular, digamos, acá en el Perú desde el año 99. Pero sí, digamos, estoy totalmente de acuerdo con esa revisión que tú dices que habla sobre aneurismas de hipogástrica, ¿no? Pero, digamos, el caso que actualmente ha presentado Carlitos no era un aneurisma de hipogástrica, ¿no? Era más un aneurisma de ilíaca común, que, digamos, la idea era preservar la hipogástrica para, digamos, obviamente no sacrificarle en el intento, ¿no? Igual, te digo, me parece que el resultado que tiene Carlos ha sido espectacular. Me parece que, digamos, es muy bueno que estemos innovando técnicas, pero también creo que el mensaje es, digamos, sobre todo porque hay médicos que están en formación, médicos residentes, que, digamos, siempre, digamos, que es valorar, digamos, nuestra situación, digamos, logística acá en el país, digamos, con la disponibilidad de este tipo digamos, de material que se puede utilizar, versus la posibilidad de hacerlo abierto también, ¿no? O sea, digamos, hay que considerar también, digamos, que este es un caso que se podría también haber resuelto, digamos, con cirugía abierta, ¿no? Pero excelente, te felicito, Carlos, por los resultados y creo que hay que seguir para adelante, ¿no? Esto es solamente un comentario, ¿no? Es cierto, y dentro del expertise de resolver aneurismas abdominales, hay aneurismas y aneurismas. Y siempre aquel aneurisma que involucre tener que ver o disecar una
hipogástrica, pues probablemente es un poco más complicado de lo habitual. Los que tenemos experiencia siendo abiertos, pues sabemos lo que es llevarse una vena hipogástrica y salvar el intento en ese momento, con casos que incluso hemos tenido que en algún momento hasta decidir ligar y cerrar y salir y replantear el problema. Entonces, sí, es cierto. O sea, completamente de acuerdo que la cirugía abierta para nada ha perdido cabida en la resolución de los problemas de aorta y aorto ilíaco, ¿no? Para nada, en lo absoluto. Lo seguimos haciendo. Es más, es parte de lo que nos apasiona hacer. Pero como le digo, a veces también creo que ahora, actualmente, y sobre todo cuando viene el paciente y es un paciente que tiene cierto grado de interés y ha buscado, cada vez más vienen sabiendo o pidiendo algo que se les pueda hacer, y a veces tomamos la decisión en conjunto, ¿no? Con el paciente y con el médico, Eso teniendo es, siempre dándole todas las opciones y todas las pros y los contras de cada cosa que se haga, ¿no? eso es muy cierto. Hoy día muchas veces viene el paciente diciendo, doctor, yo no quiero que me abran, por si acaso, quiero que me hagan cualquier cosa que no me abra. Y esta es una alternativa muy interesante. Realmente los injertos bifurcados han hecho la diferencia, están haciendo la diferencia. Inclusive hay indicaciones off-label para el uso de algunos injertos bifurcados, cuando obviamente hay necesidad, y son una herramienta muy interesante. Quiero comunicar a todos los que están unidos a esta conversación que pueden hacer sus preguntas en el chat también. Hay un chat que pueden escribir las dudas que tengan para que el otro Zúñiga o algún otro panelista pueda responderlas y dar, digamos, contestación a sus dudas. Háganlo con toda la tranquilidad y con toda la certeza de que así va a ser. Carlos, ¿hubieras considerado la posibilidad de embolizar toda la hipogástrica? No. Sí, como lo dije en un inicio, era una opción, sí. Iba a ser un poco más, no digamos complejo, sino probablemente no hubiera usado COIS, hubiera tenido que usar de repente un plug vascular de los que ya contamos en el mercado, que son específicamente vasculares por el tamaño, porque lo otro hubiera implicado pues ir y buscar cada una de las dos ramas y embolizarlas ambas por separado, y después tratar de dejar más en el cuerpo, en la misma hipogástrica, pero con un plug hubiera sido mejor. Sí hubiera sido una opción, desde que teníamos la otra hipogástrica patente, ¿no? Hubiera podido ser una alternativa al tratamiento. Claro. Digamos, para aquellos que están unidos a la conversación, hay varias alternativas en realidad, como hizo el doctor Zúñiga. Creo que, como también lo mencionó el doctor Bautista, tenemos que tener un bagaje de opciones. Yo creo que el truco del cirujano en general, sea vascular o de otra especialidad, y especialmente en nuestra especialidad, creo que tiene que tener un plan B, un plan C y un plan D a la mano. Y ese plan B, C y D tiene que tener además un soporte tecnológico alrededor, ¿no? Yo creo que es importante porque no solamente se puede embolizar, no solamente se puede poner un injerto bifurcado, hay técnicas inclusive híbridas, es decir, hay una variedad del banana technique, es decir, algunas opciones que creo que tenemos que considerar. Acá hay una pregunta que es, me parece que alguien estaba haciendo un comentario por micro, ¿me estoy equivocando? Sí, buenas tardes, doctor Aste, Napoleón Doctor Delgado. ¿cómo estamos? Sí, sí. ¿Cómo está, doctor? Doctor Adelante, Aste, doctor. doctor Zúñiga, les felicito por la presentación tan interesante que, digamos, abre un debate muy grande a la discusión respecto al uso de dispositivos ilíacos ramificados, siendo, digamos, el ingreso de este tipo de dispositivos la solución a complicaciones a largo tiempo que tenían los dispositivos aórticos bifurcados convencionales en los casos de las ilíacas comunes dilatadas. Y nos da la posibilidad pues de ofrecerles tratamientos percutáneos o endovasculares con mortalidades de casi 0.5% en la gran mayoría de estudios actuales a los pacientes que tengan este tipo de patologías y con resultados más estables a largo tiempo. Entonces,
bajo este contexto, doctor Zúñiga, este tipo de tecnologías de los IVDs en Latinoamérica o en Perú, precisamente, no son muy antiguas, no son muy usadas. Sin embargo, bajo tu experiencia, bajo su experiencia, ¿qué le pareció? ¿Son dispositivos que se pueden usar frecuentemente? ¿Son fáciles de usar? ¿Son dispositivos muy complejos? ¿Qué fue lo que sintió usando este tipo de dispositivos? Más aún que por la forma como ha escrito, la utilizó, digamos, de una forma diferente a las instrucciones de uso del fabricante, que entre comillas se hace un poco más complejo a lo que usualmente debe ser. Sí, a ver, siempre para todo, cuando uno va a hacer cosas, van creándose dispositivos nuevos y es más, vienen, como tú mismo lo mencionas, con un IVD que suele ser o parecer complicado, como la colocación de si uno lee o ve un video de la colocación, pues hay que hacer un crossover de un lado al otro y enganchar y jalar una guía para que, entre comillas, quede precanulada la rama, etcétera, etcétera, pero hay cosas que en la rutina o en la exposición se van haciendo cada vez más fáciles o uno se siente más cómodo haciendo. O sea, hacer un acceso braquial con todo lo que hemos venido haciendo, pues ya es algo que no no sorprende o no se vuelve algo complicado. Venir del brazo para canular es algo sumamente sencillo, se hace sencillo, se vuelve rápido salvo alguna complejidad en el arco o en la aorta torácica que nos complicara, pero teniendo a la mano de repente solamente un buen introductor largo, pues salvamos todas esas dificultades. Y venir de arriba a canular una rama que tiene una salida hacia abajo, como ramas viscerales o en este caso la hipogástrica, se vuelve relativamente sencillo. El dispositivo en sí, usarlo, también realmente las marcas, creo que en el diseño las marcas son de bastante utilidad y son bastante radiopacas, lo que permite verlas bien. Y a veces esas son a veces lo que nos vuelve difícil estar seguros cuando ponemos un dispositivo. Yo creo que en este caso es bastante, esos dispositivos ramificados son bastante maniobrables y se prestan para diferentes usos y yo creo que sí es una alternativa y un armamentario que es útil para resolver esos problemas, ¿no? Claro, uno de las cosas más importantes en todo lo que dices es la planificación del caso, ¿no? Yo creo que la planificación cumple un rol fundamental en todo lo que es cirugía endovascular. ¿Tuviste algún problema con la planificación? ¿Algo que te hizo dudar así tremendamente para poder utilizar los insumos que necesitabas? ¿Qué cosa fue lo que te preocupó, digamos, en cuanto a diámetros, longitudes? ¿Qué le puedes sacar de provecho a eso? A ver, en realidad lo que se le dio más vuelta en la planificación, para empezar, la anatomía que tenía la aorta, la bifurcación que tenía, la distribución de las ilíacas, al no ser tan tortuosas, tenía de verdad una anatomía favorable para hacerlo. Lo que nos hizo pensar primero fue lo que ya discutimos anteriormente, el diámetro de esa hipogástrica, si rescatarla o no rescatarla. Definitivamente aprender a ver una tomografía, hay algo bueno, que ahí como lo ven, eso fue lo que se hace en la computadora, ese dibujo, pero yo aprendí a coger unas placas impresas y con las placas impresas dibujar mi aorta y con todas las curvas y con todas las tortuosidades que se presentaban, porque esa fue la forma en que aprendimos cuando no teníamos CDs y no teníamos software como estos para poderlas manipular las imágenes, pero ahora con lo que tenemos a mano definitivamente es mucho más factible sabiendo manejar esto. Ayuda a saber qué tan anguladas son las arterias y las salidas, sobre todo de la bifurcación ilíaca y de la misma hipogástrica. Ayuda a ver bien la anatomía de la misma hipogástrica, el haber visto que tenía una rama muy pequeña de la cual podíamos pensar que era factible prescindir y una rama lo suficientemente grande como para poder anclar ahí, nos tomó la decisión de poderlo hacer y la medida
de la longitud también fue un factor crítico, porque ya desde que pensamos que podíamos hacer ese anclaje de la extensión ilíaca ramificada directamente al cuerpo bifurcado, pues se nos ponía crítico el tema longitud, pero creímos que se podía hacer y lo corroboramos con el pixel centimetrado a la hora del procedimiento, ¿no? Básicamente los puntos críticos fueron el diámetro de la hipogástrica para tomar la decisión, la anatomía de la bifurcación de la hipogástrica y la anatomía de la bifurcación ilíaca, ¿no? Claro, perfecto. Perfecto. El doctor Juan Carlos del Hierro quiere hacer un comentario. Adelante, doctor. Doctor Aste, buenos días, doctor Zúñiga. Muchas gracias por su presentación. Estuvo súper bien ilustrada. Yo solamente quería hacer una pequeña aclaración en cuanto a la indicación de la cirugía endovascular. Solamente quería compartir con ustedes para aportar un poquito desde mi punto de vista. En relación a los aneurismas ilíacos, todos conocemos las indicaciones en casos que sean asintomáticos. Si tiene más de 3.5 centímetros o crecimiento acelerado que se considera 1 centímetro al año o 0.7 milímetros, 0.7 centímetros en 6 meses. En caso el paciente tenga ya criterios quirúrgicos, hay una pregunta que es sumamente importante que nos debemos de hacer siempre, y es que si existe la posibilidad de preservar el flujo hipogástrico a través de terapia endovascular. Y creo que acá viene un poquito la respuesta en relación al desarrollo de estos dispositivos y estos ramificados y a la ingeniería que estos tienen ahora. Entonces, si el paciente es candidato a cirugía, una de las preguntas que tenemos que hacernos siempre es si es que es factible repararlo o no vía endovascular. Y si es factible, creo yo que siempre se debe de intentar. Suelto igual el comentario para escuchar un poquito las opiniones de los médicos que tengan un poco más de experiencia, porque como médicos jóvenes y médicos jóvenes en general tratamos de ceñirnos lo más que podemos a los flujogramas de tratamiento, y en caso de los aneurismas ilíacos eso es lo que indica, ¿no? Efectivamente, así es. Yo creo que es absolutamente cierto lo que dices. Como mencioné hace un rato un trabajo de la Clínica Mayo, que es realmente interesantísimo leerlo porque la ventaja que tienen estos dispositivos en comparación con la cirugía abierta es bastante importante. ¿Alguien quiere hacer un comentario, alguna pregunta? Por favor, siéntanse libres, escribir en el chat o pedir micro. No se queden en eso. Lo importante de lo que dice Juan Carlos es que el hecho de tratar de conservar la hipogástrica pues es importante por el índice y grado de complicaciones que han presentado las oclusiones, ¿no? Hay, pues, como todos sabemos, claudicación glútea, algunos pacientes con disfunción eréctil, plexopatías lumbares, es decir, una serie de complicaciones que no se ven de inmediato a veces, se ven con el transcurso del tiempo y que obviamente hacen que obliguemos en la medida de lo posible a tratar de preservar una hipogástrica, que antes no le dábamos mucha importancia porque no había forma de hacerlo. Y antes, lo primero que hacía, yo recuerdo al inicio de la época de las endoprótesis de aorto ilíacas, que lo primero que pensamos, bueno, embolicemos esta hipogástrica, dentro de 2 semanas le embolizamos la otra y ponemos un aorto bifemoral o biliaco sin ningún problema. Y así se hizo por muchos años. Entonces creo que esto es un gran avance en el manejo endovascular del sistema aortoilíaco. ¿Algún comentario de repente, doctor Delgado? ¿Quiere hacer un comentario o no? Perdón, sí, doctor, gracias por la oportunidad. Yo creo que definitivamente son tecnologías que nos ayudan a mantener el flujo pélvico de forma adecuada. Y una cosa importante es que más allá de la propia indicación de la propia ilíaca y la circulación pélvica, es que gran mayoría de estos pacientes que reciben un IVAR posteriormente pueden recibir un TIVAR o algún otro tipo de patología de la aorta tóraco-abdominal. Entonces hay que mantener siempre el flujo de las arterias hipogástricas para tener menos problemas de irrigación medular. Hay que mantener esa permeabilidad y, como decía un maestro mío, hay que dejar pan mayo. Y por otro lado,
por otro lado, una pregunta que lo dejo abierta ahí al auditorio, de repente usted o el doctor Zúñiga tienen experiencia manteniendo la permeabilidad de los vasos ilíacos internos con dispositivos paralelos, con injertos paralelos, con chimeneas. Bueno, esa pregunta cae bien a pelo que hemos tenido contigo, doctor Delgado, alguna vez, algunos casos que hemos puesto chimeneas en la ilíaca y en la hipogástrica, ¿no? Y tenemos ahí unos registros interesantes. Sin embargo, estos dispositivos ramificados pues facilitan todo y hacen todo más sencillo, ¿no? Efectivamente, sí es posible, ¿no? Poner una chimenea en la hipogástrica dentro de una ilíaca interna y es posible mantener flujo en ambos lados. Hubiese sido interesante traer esas diapositivas acá, pero bueno, no era el tema que yo tenía que desarrollar. Sí, yo creo que es una alternativa en aquellos lugares en los cuales uno no puede tener accesibilidad a estos injertos ya de mayor tecnología, ¿no? Inclusive dentro de otras opciones también, ¿no? Carlos, ¿algún comentario sobre esto? No, o sea, de hecho que es una opción, pero yo siempre he creído y que cuando hay algo diseñado para un fin, siempre va a ser lo mejor usarlo. O sea, el improvisar con las chimeneas, porque es improvisar, salvo que la conformación no te permita resolverlo con un dispositivo ya dedicado para este tema, ¿no? O sea, de repente por los diámetros, de repente por la anatomía. En ese caso, pues sí, es una alternativa hacer una chimenea para ambos, o sea, paralelos para ambas ramas, mantener la ilíaca externa y la hipogástrica, pero si tenemos y contamos y se nos hace anatómicamente factible, yo creo que siempre va a ser mejor usar un dispositivo que esté diseñado para resolver ese problema. Así es, yo creo que lo importante en esta pregunta que hace el doctor Delgado es saber que no en todos los lugares del mundo se tiene la tecnología a la mano y a veces tenemos parte de la tecnología disponible y podemos echar mano a todo lo que pongamos. La cirugía endovascular, si hay algo interesante en ella, es que permite la imaginación del cirujano para tratar de resolver un problema. La cirugía en general, en realidad, ¿no? Entonces, acá, como es un campo de pocos años en el tema, la imaginación para poder resolver ha hecho pues que avance notablemente, ¿no? Felizmente que ahora ya pues nuestra imaginación se ve limitada necesariamente porque ya hay los dispositivos que uno hubiese querido tener muchos años antes, ¿no? Digamos, en la época que pusimos esa chimenea con el doctor Delgado en pacientes nuestros, eran momentos en que no disponíamos hace muchos años atrás de dispositivos ramificados. Entonces era una opción, ¿no? Una opción porque hay que tratar en la medida de lo posible de preservar todo lo que se pueda. Yo creo que en cirugía vascular todo lo que se pueda preservar hay que preservarlo. En realidad, nada está de más. Solamente lo utilicemos como de más porque a veces no hay otra opción. Pero hay que tratar de preservar todo lo que se pueda. Como dice el doctor Delgado, no sabemos si ese paciente va a llegar en un momento que tiene que ponerse un tíbar y cerrar muchas lumbares y tener mucha más opción de tener una paraplegia o un problema lumbar severo, ¿no? Porque ya se le taparon todos los accesos. Entonces, creo que hay que tener esa consideración. Uno tiene que adaptarse a lo que tiene, pero si tiene la tecnología, hay que usarla, como dices tú, doctor Zúñiga, ¿no? Hay una pregunta acá que dice, a largo plazo, ¿cuál es la tasa de éxito en comparación con la cirugía abierta? Pregunta, no sé si quisieras responder algo, Carlos, o el doctor Delgado, o alguien que esté en el panel. Bueno, en el tema de a largo plazo siempre va a ser la pregunta, pero si mantenemos la continuidad del control del paciente, pues siempre vamos a tener posibilidades de resolver por la misma vía las complicaciones que se puedan presentar. Definitivamente el hacer una cirugía abierta, pues ya está demostrado, aunque al inicio, hasta hace algunos años, uno pensaba, como nos enseñaron, de que si al año, después de una cirugía convencional de aorta o de ilíaca, si estaba todo bien, pues el paciente estaba de alta y nada iba a pasar, pero con el aumento de la sobrevida y con pacientes relativamente más jóvenes operados, hemos visto que no es tan cierto. O sea, hay complicaciones que aparecen
tardíamente, muy tardíamente. He visto complicaciones después de 15 o 20 años de haber reparado un aneurisma en forma convencional, aparecer dilataciones en las anastomosis de esos injertos, pero definitivamente siempre tendemos a pensar la duración de una cirugía abierta es mayor que una endovascular. Sin embargo, ya estamos desde el 92, ya llevamos más de 20 años, 20, ya estamos camino para los 30 de historia de técnicas como esta, y creo que cada vez, mientras más se mejoren los dispositivos, probablemente lo que obtengamos es mayor durabilidad y eso se vaya tendiendo a equiparar. Quizá un dato que le pudiera interesar a la persona que hizo la pregunta fue que, bueno, el índice de oclusiones de la rama ilíaca una vez puesto un injerto bifurcado es más o menos un 7%. No es mucho, es poco, en realidad 7%, pero la ventaja está en que hicimos todo lo posible por salvar esa hipogástrica y, digamos, si se pierde, bueno, no se perdió una barbaridad, ¿no? Pero es bajo, felizmente. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Quería compartir con ustedes algo de información. Era solamente esto. Hay un artículo publicado que habla sobre el estudio a 5 años de pacientes intervenidos con iliac branch, y la patencia a 5 años es 92%, con índices de reintervenciones menores al 8%. Creo que con ese dato solamente soporto el comentario que usted acaba de hacer, ¿no? Que es ese, ¿no? Si el índice de oclusiones es menor al 7% y tenemos un dispositivo que tiene patencia a 5 años de 92% con reintervenciones en 8%, creo que estamos hablando del mismo artículo. Sí, bueno, quizás sí. Bueno, sin duda hay dos cosas que comparar, ¿no? El resultado inmediato y el resultado a largo plazo. El resultado a largo plazo, lo que acaba de decir, el resultado inmediato es, bueno, por ejemplo, mortalidad vista en el estudio de la Mayo Clinic era 0,7 en los injertos bifurcados y 3,6 en la cirugía abierta. Estadísticamente significativo, ¿no? Entonces, por dar un dato de la mortalidad inmediata, digamos así, en los primeros 30 días. ¿Algo que aclarar, algo que decir? Una cosa importante, si me permiten, doctores, es para mencionar que generalmente los dispositivos ilíacos ramificados en la mayoría de las series es aproximadamente 70% de los casos se utilizan en combinación a una endoprótesis de aorta abdominal, porque se usan generalmente en combinación a un aneurisma aórtico e ilíaco a la vez, ¿no? Esto quiere decir que el 70% están en relación a aneurismas aortoilíacos. Y de esto se calcula que más o menos la mitad están relacionados a pacientes que ya recibieron un IVAR anteriormente y que han dilatado la ilíaca común en el seguimiento. Y abre un espacio interesante en la discusión y que creo que es importante tocar, ya que el dispositivo que el doctor Zúñiga colocó no se hizo bajo las instrucciones del fabricante, sino que se canuló la pata desde el brazo, ¿no? En todo caso, es un gran porcentaje de casos los cuales vamos a encontrar que ya tienen una endoprótesis de aorta abdominal y que posteriormente dilataron la ilíaca común y que hicieron un aneurisma a este nivel y que requieren un IVD, y que el IVD va a tener que ser utilizado diferente a las instrucciones de uso del fabricante. Nosotros ya tenemos un aproximado más o menos de 10 casos, y lo que nos ha enseñado esto es de que, si bien es cierto, el IVD viene con un espacio paralelo por donde pasa una guía que es para canular la rama contralateral, y que en nuestros primeros casos, al hacer la canulación desde el brazo, no lo utilizábamos, actualmente lo usamos. Y lo usamos porque nos permite tener precanulados. Si ponemos una guía desde el brazo precanulamos la luz lateral del injerto, de tal manera que no importa dónde lo usemos, lo utilizamos en la aorta abdominal porque lo requerimos, lo utilizamos como complemento de una endoprótesis en aórtica abdominal antigua porque se extendió el aneurisma, de tal manera que nosotros siempre tenemos el dispositivo IVD precanulado, no importa que se venga por el brazo y no por la femoral contralateral, de tal forma que la canulación del vaso target es igual de sencillo como vienen las instrucciones de uso del fabricante. Porque a pesar de que el doctor Zúñiga mencionó que en el caso en el cual soltó la prótesis de aorta abdominal y se abrió la ilíaca ramificada y se abrió la rama hacia la hipogástrica y fue muy fácil de canular,
no necesariamente sucede. Entonces, a veces es mejor tener el dispositivo precanulado y uno pone un introductor largo desde el brazo y te vas hasta la ilíaca interna y completas el tratamiento. O sea, es una estrategia adicional que se tiene que utilizar en casos en los cuales el IVD se utilice a través de la canulación del miembro superior. Perfecto, perfecto. ¿Algo más que aportar? ¿Alguien del público quiere hacer una pregunta? Creo que ha quedado las cosas bastante claras en esto. No sé si hubiera alguna extensión. Yo creo que, sin duda, este es un tema apasionante. La cirugía endovascular cada vez tiene cosas más apasionantes. Y esto de las ramas bifurcadas ilíacas abre, pues, pie a una serie de cambios en el manejo endovascular a todo nivel. Si no hubiera más, podríamos dar por concluida la sesión. Antes que nada, sí, Carlos, dime. No, solamente aprovechando ya que estamos terminando, bueno, primero, siempre es bueno, y eso lo he aprendido de mis maestros y de todos con los que hemos trabajado, hacer mención, porque eso nunca es un trabajo de uno solo, sino siempre de trabajo de equipo. Ese caso lo hicimos con el doctor Luis Vera y con el doctor Alexander Brioso, y se pudo hacer y se pudo trabajar en forma bastante clara, adecuada y respetando incluso los tiempos que se necesitaron. Y por otro lado, quería aprovechar que veo que están conectados bastantes colegas y bastantes residentes de la especialidad, agradeciendo la presentación que me hiciste, Hernán. Se mencionó el tema de una asociación, que es la Asociación Peruana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular, de la cual soy gratamente me pidieron y presido, y estamos queriendo meter fuerza en esta asociación para nuevamente impulsar algo que realmente queremos, que es básicamente la formación de la cirugía vascular de una forma más adecuada, más normada, más difundida. Pronto, y eso es muy pronto, para generar la expectativa que todos serán invitados, y muy pronto por esos mismos canales que la situación nos ha hecho abrir, que son de modo virtual, empezaremos a difundir la asociación y a darle impulso, y espero que todos se sientan invitados a participar, a colaborar, a formar parte de ella, porque tenemos bastantes ideas y queremos trabajar en ella para que esto sea realmente productivo y útil para seguir generando espacios como este, de discusión, de aprendizaje para todos, tanto para residentes como para asistentes. Solamente para avisarles, hemos creído por conveniente crear una serie de categorías de miembros, y en la cual consideramos a los residentes miembros de la asociación. Tiene una categoría para residentes, los cuales también va a favorecer que ellos prontamente terminen, puedan ser miembros activos de la asociación, y pedirles, pues, colaboración para hacer que esto tome el auge que creo que merece la especialidad, ¿no? Y gracias por la invitación. No, qué ocurrencia, más bien. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias a los que intervinieron, al doctor Delgado, todo del Hierro, a Fernando Bautista, a todos los que pusieron un granito de arena en todo esto. Antes de despedir esta reunión, va a haber un pequeño mensaje de parte de nuestros auspiciadores. Por favor, no abandonen la reunión todavía, falta solamente un par de minutos. Muchas gracias a todos y que tengan muy buenos días o muy buenas tardes. Gracias. Buenas. Muchas gracias a todos los participantes. Felicitaciones al doctor Zúñiga por su brillante presentación. Doctor Aste, a usted también por su participación. Muchas gracias. Antes de ya terminar esta sesión, recordarles que la próxima semana, el día lunes, continuamos con nuestros cursos de planificación y medidas, lunes a las 11:30. Es la tercera sesión. El link se les hará llegar vía correo electrónico.
Asimismo, tenemos una presentación también el día jueves, también haremos en breve la publicidad y también los links de acceso para que nos puedan acompañar. El día jueves el tema son vasos viscerales, como que agradecemos puedan seguir acompañándonos. Y lo último es pedirles que al final de esta sesión les haremos llegar una encuesta vía email a todos ustedes con la finalidad que nos puedan ayudar a seguir mejorando y aportando su feedback para nosotros va a ser muy importante. Bueno, sin más que decir, que tengan un buen día, una bonita tarde. Gracias a todos.